Muy buenas noches amigos, los saluda Ricardo Monteagudo desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Amigos, el día de hoy tenemos la visita del profesor de la ESAN, Jorge Guillén, y vamos a conversar sobre él, sobre los escenarios económicos que están surgiendo en nuestro país a raíz de la coyuntura electoral que vivimos. Doctor Jorge Guillén, muchas gracias, muy amable por estar en Hora 8. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, sabemos que va a sacar un libro, no sé si podría adelantarnos brevemente el título, vamos a conversar de él la próxima semana. Es mi segundo libro de este año, el primero era sobre macroeconomía para negocios, y este segundo que estoy lanzándolo ya, y lo vamos a dar la primicia aquí en el canal, es sobre Perú del 2021, algunas reflexiones desde un punto de vista multidisciplinario, donde se discuten desde un punto de vista, como dice el título, multidisciplinario, todas las perspectivas que tiene el empresario, desde el punto de vista de marketing, de finanzas, de regulación de AFPs, de bancos, apuntando hacia los 200 años de nuestra independencia. De acuerdo, excelente. Bueno, ya saben amigos, la próxima semana vamos a confirmar el día, estaremos comentando sobre ese libro que es una propuesta para el país, en realidad del doctor Jorge Guillén, profesor de la ESAN. ¿Cuál es la opinión suya con relación al impacto que tiene en la actividad económica, empresarial, la actual coyuntura político-electoral que vivimos? Bueno, es bastante volátil, ¿no? Y por ambos candidatos, que uno por pecar demasiado por exceso y no detallar muy bien algunos temas en su plan, y el otro por defecto, ¿no? Por no poner mucho detalle, y los precedentes que le guardan a cada uno. Siempre en toda elección, igual que la vez pasada, teníamos a García y a Ollanta Humala también como finalistas, y el tipo de cambio subió, hubo una pequeña reducción en la bolsa de valores, ¿no? Y ahora parece como que se está un poco normalizando el tema, incluso ya en los últimos días ha subido la bolsa por el tema de Bin Laden, ¿no? Que ha regresado un poco la inversión extranjera, es sumamente nerviosa. Todo va a depender de del 5 de junio, cuando ya más o menos sepamos quién va a ser el candidato, y el 28 de julio cuando sepamos qué es lo que va a ejecutar, ¿no? El día de hoy se sabe que hay una encuesta de apoyo en la que se dice que la diferencia entre Ollanta y Keiko sería solamente de un punto, lo cual habría, digamos, un empate técnico. Prácticamente un empate técnico, es lo último que se sabe de hace algunas horas, y que bueno, ¿qué efectos tendría en este momento esta encuesta, digamos, en la bolsa y en otros indicadores? Claro, probablemente todavía siga el nerviosismo, porque ambos candidatos todavía no han aterrizado en sus propuestas. Sería interesante saber para cada uno de ellos quién va a ser el presidente del Banco Central, quién va a ser el que reemplace al superintendente de Banca y Seguros y al intendente de AFPs, que también ha estado como 15 años la señora, y en la SUNAT, porque esos son puestos técnicos claves que nos revelarían ya el tipo de modelo que van a seguir, porque es bien difícil ponerlo en 100 páginas, como hace Ollanta Humala, poner en 100 páginas lo que va a hacer en 5 años. Eso se va a ir cambiando. De acuerdo. Pero si tú me dices, fulano de tal, que es conocido entre técnicos, va a estar en la Super, va a estar en el Banco Central, entonces ya nos vamos a dar cuenta hacia dónde va a apuntar. Si te cuento una anécdota, Toledo ganó porque anunció que PPK iba a ser su ministro de Economía. Con eso le ganó a García. De acuerdo, y fue una señal, digamos, excelente para los inversionistas y para facilitarle. Es un buen punto, y realmente esos puestos claves, ¿no es cierto?, todavía se los están guardando seguramente como fichas de ajedrez o como cartas para las últimas semanas previas al 5 de junio. Es posible, ojalá que los candidatos que ellos hayan, o los técnicos que ellos han escogido sean los ideales, ¿no? Los que se ajusten mejor para continuar con el crecimiento, que la torta no se reduzca, pero que también algo que está sobre el tapete es el tema de exclusión social y pobreza, que eso sí no pudo ser mitigado por los anteriores periodos presidenciales. Con relación a ese tema, digamos, tú manifestaste en una oportunidad unas declaraciones que hemos rescatado por ahí, tuyas, del año pasado, de octubre del año pasado. Hablas de la exclusión social y te refieres específicamente a las zonas rurales, y me imagino que más específicamente a las zonas altoandinas. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? ¿Qué se tendría que hacer allí? Básicamente la zona rural, costeña, sierra rural, selva, ¿no? La pobreza no ha disminuido. Ha habido un fuerte crecimiento en la zona urbana, incluso dentro de la zona urbana también ha habido un aumento de la delincuencia, por ejemplo en Trujillo.
Y eso en es Arequipa también. en Arequipa. Eso Bueno, es una muestra de que hay crecimiento, pero no llega a todos por igual, ¿no? El crecimiento no permite, bueno, se concentra en unos cuantos sectores, probablemente los más educados, o los sectores relacionados a minería, ¿no? Entonces, primero desde el punto de vista de educación, son retos que tiene que plantearse el próximo gobierno para tratar de identificar cuáles son las demandas por parte de las empresas y generar centros educativos que respondan a estas demandas, técnicos en minería, por ejemplo, ¿no? O algunos técnicos en algunos sectores que se requieran de agroindustria, etcétera. Y no generar, por ejemplo, abogados, o educadores o contadores, y al final no terminan ni siquiera, terminan subempleados, es decir, trabajando en otra cosa, y con un sueldo mínimo, ¿no? Eso es uno de los temas que están sobre el tapete. y con relación, digamos, a la posibilidad de promover con tecnología de última generación y seriamente al agro, digamos, en zonas andinas, promoviendo la asociatividad, que parece ser la única forma de volverlos competitivos, ¿no crees que esa tiene que ser una tarea fundamental si se quiere evitar conflictos sociales en esa zona del país en los próximos años? Sí, es generar empleo, porque minería no genera mucho empleo, porque minería es capital intensivo. En cambio, agricultura o agroindustrial, sierra exportadora, que es un programa que parece que no ha dado tanto provecho, genera bastante empleo, genera bastante mano de obra, podría mitigar las tensiones sociales y son sectores específicamente renovables. La minería no. En algún momento se va a acabar el cobre, por más que una vez escuché a Roque Benavides hablar le pregunté si es que se va a acabar, en cuántos años se va a acabar. El petróleo tenemos reserva para 40 años en el mundo. Y esto de aquí, él me dijo que, bueno, si bien solamente hemos explotado la parte de arriba, no se pueden hacer estudios de investigación y desarrollo para explotar qué más hay abajo de la corteza, pero no se ha hecho. Incluso en el Zócalo continental, creo, ¿no? Claro, pero y si excavan y no hay nada, Lógico, la inversión es ese es un gigantesca. recurso que no se puede renovar. En cambio sí la agricultura sí lo hace. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, aprovecha su soya y tiene todo trigo o maíz y exporta ganado vacuno, y eso para ellos nunca se van a preocupar de que se les va a acabar. De acuerdo. Y finalmente, yo quería preguntarte, Jorge, tú tienes algunas propuestas interesantes también y que es un tema que no lo han tocado mucho los candidatos con relación al régimen de pensiones, me comentabas. ¿Qué podrías decirnos con relación a ello? Sí, a mí me gustaría que ambos candidatos, hay uno que, bueno, Ollanta sí plantea algunas cosas más específicas y que pueden ser más o menos sostenibles en términos fiscales, pero pues, sería interesante que toquen otras reformas que se quedaron en el tapete, que Mercedes Arauz, por ejemplo, lo cogió, que es el tema de comisión por resultados, ¿no? En el 2008 nosotros tuvimos el impacto de la crisis financiera, y cada mes estábamos recibiendo reportes de AFP que decía usted tiene 1.000 soles menos, 2.000 soles menos, 3.000 soles menos, pero cobraban una comisión sobre el ingreso fijo. Es un negocio redondo. Tú ganas, yo gano, tú pierdes, ¿no? Para la AFP. Una comisión por resultados hay en México, hay en Chile, que ya tiene 25 años, en Colombia, que tiene la misma cantidad de nosotros, y nosotros en temas de regulación estamos demasiado libre mercado, ya demasiado extremos, y no estamos en favor del afiliado, ¿no? Rendimiento mínimo es otra opción. Si una AFP está por debajo de un determinado número X%, o digamos la inflación, tiene que reponer esa diferencia de capital al fondo, ¿no? En épocas de crisis las AFP siempre han hecho utilidades y en épocas de bonanza también. Entonces el único perjudicado en época de crisis fue el afiliado, ¿no? Lo que queremos es que compartamos pérdidas entre tanto uno como el otro. Y esta regulación de rendimiento mínimo existe en Colombia, existe en Chile, y en México, en Perú no. Entonces debería ser al menos una simulación y ver cuál es la posibilidad de que exista esto y levantarlo, ¿no? De acuerdo, interesantísimo. Finalmente, una preguntita más, aprovechando que dentro de poco viene Aurelio Ochoa, que es un experto en temas de hidrocarburos. Él es partidario de eliminar las subvenciones al combustible, excepto digamos, a lo que es transporte, básicamente a lo que es transporte, a lo que es, bueno, los servicios del Estado, pero digamos, la gente tiene que pagar el precio real del combustible. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Bueno, el fondo que tenemos nosotros se acaba también, ¿no? Y si ahora tenemos este problema que hay en Medio Oriente, si se agudizan más los problemas, no sabemos cómo va a ser el sucesor de Bin Laden, parece que va a ser un poco más radical o no.
el precio del combustible se puede ir a 200, 300 dólares y ahí sí no aguantamos. De acuerdo. También hay una propuesta de Ollanta que es sobre el gas, de ponerlo barato, pero el transporte es carísimo, traerlo desde un lado a otro. El canon no alcanza, no habría canon para pagar para que cubra por esos costos de transporte que estamos subsidiando, ¿no? De acuerdo. Entonces, tiene que, siempre, incluso en la literatura económica existe, cruzada con ciencias políticas, hay un premio Nobel que se llama James Buchanan, que dice un poco que en elecciones siempre el candidato trata de adoptar una conducta miope y favorece tanto para sus intereses al electorado y a él mismo, y dejando de lado el horizonte de largo plazo. Tenemos que no ofrecer algo viable, inteligente y que permita la sostenibilidad de la economía en un horizonte largo. No pensemos en los nietos, ¿no? Así es. Ese es el reto de los grandes países y esperamos que el Perú esté entre ellos en los próximos años. Y yo sé de paso, tendremos la oportunidad de conocer tu libro sobre las proyecciones del Perú al 2021 la próxima semana. La próxima semana, así es. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Regresamos, amigos, volvemos dentro de breves minutos con Aurelio Ochoa Alencastre.